tensión mientras miran. Clara entró tímidamente en la casa familiar que, aunque conocida, se sentía fría y hostil, como si las paredes mismas la oprimieran. Desde que su padrastro, Javier, llegó a sus vidas, la casa que antes era tranquila ahora estaba impregnada de una atmósfera sombría. Las gruesas cortinas siempre permanecían cerradas, bloqueando la luz del sol y haciendo que todo pareciera más sofocante. Clara, guarda tus libros y baja a cenar de inmediato, llamó Lucía, su madre, desde la cocina. Su voz sonaba contenida, careciendo del tono alegre que Clara solía conocer. Ella no respondió, simplemente asintió ligeramente y subió rápidamente a su habitación. En su cuarto, Clara se sentó junto a la ventana, mirando al jardín trasero con la mirada perdida. Cada día deseaba que todo volviera a ser como antes. Cuando era pequeña, Lucía solía abrazarla y contarle cuentos antes de dormir. Juntas horneaban pasteles, reían y disfrutaban los fines de semana. Pero desde la llegada de Javier, todo cambió. La mirada fría y penetrante de ese hombre siempre hacía que Clara sintiera que estaba siendo observada. Esa noche, la cena transcurrió en un ambiente tenso. Javier estaba sentado en la cabecera de la mesa, con las manos entrelazadas como si fuera un general, y su mirada se posó brevemente en Clara antes de detenerse en Lucía. ¿Vas a trabajar horas extra?, preguntó con un tono grave, aunque era más una orden que una pregunta. Lucía bajó la cabeza, y su voz tembló. Sí, hay mucho trabajo en la oficina, pensé que sería bueno esforzarme un poco más. Javier dejó su copa sobre la mesa con fuerza, haciendo que Clara se sobresaltara. Ya te lo dije, no hace falta. Ya trabajas suficiente. No olvides quién mantiene esta casa. Clara tragó saliva y bajó la mirada hacia su plato. Podía sentir claramente la impotencia en los ojos de su madre. Ya terminé de comer, voy a mi cuarto, murmuró Clara, esperando escapar del ambiente opresivo. Está bien, vete. Pero recuerda, no hagas que tu madre tenga que llamarte la atención, respondió Javier, con una mirada fría que siguió a Clara mientras salía de la mesa. En los días siguientes, Clara notó que su madre hablaba cada vez menos. Cada vez que Javier estaba en casa, Lucía casi no salía de la cocina o del despacho. Una vez, Clara escuchó por casualidad a su madre hablando por teléfono con alguien llamado Sofía, una amiga de la universidad. No, Sofía, estoy bien, solo un poco cansada, decía Lucía, pero Clara podía notar que su voz se quebraba. No te preocupes, solo necesito más tiempo. Clara quiso entrar para preguntar qué pasaba, pero al ver a su madre apoyada en la mesa con la espalda encorvada, se detuvo. Mamá, ¿necesitas que te ayude en algo?, preguntó Clara en voz baja, haciendo que Lucía se sobresaltara y girara rápidamente. No hace falta, hija, respondió Lucía mientras se limpiaba las lágrimas apresuradamente. Haz tus deberes, no te preocupes por mí. Pero Clara no podía evitar preocuparse. Quería preguntar por qué su madre siempre estaba triste, porque la mirada de Javier siempre era tan amenazante. Sin embargo, cada vez que intentaba hablar, un miedo invisible la detenía. Una tarde, Clara oyó la voz de Javier gritando desde la sala cuando acababa de llegar de la escuela. Lucía, ¿otra vez gastaste dinero en estas tonterías? Clara contuvo la respiración y entró silenciosamente a la casa. Miró por una rendija de la puerta y vio a su madre sosteniendo una pequeña caja de regalo. Es un regalo de cumpleaños para Clara, dijo Lucía en voz baja. No hace falta. Gastar dinero en estas cosas es un desperdicio, replicó Javier con voz áspera. Agarró la caja y la arrojó con fuerza al suelo. Clara retrocedió, con el corazón latiendo rápidamente y las lágrimas brotando de sus ojos. Corrió a su habitación, cerró la puerta de golpe y se tapó los oídos para no escuchar más gritos. Clara se preguntaba si había hecho algo mal, por qué Javier siempre estaba enojado, y por qué su madre no se defendía. Esa noche, Clara estaba acostada en su cama, mirando al techo con los ojos abiertos. Cada pequeño ruido en la casa la hacía sobresaltarse. Miró una vieja foto en su mesita de noche, una imagen de ella y su madre en la playa, cuando aún eran felices. En silencio, deseó, ojalá mamá y yo pudiéramos irnos de aquí.
De repente, un fuerte ruido proveniente de la habitación de su madre rompió el silencio. Clara se levantó de un salto, con el corazón acelerado. Caminó descalza por el frío suelo de madera, siguiendo los sonidos de objetos cayendo y la voz áspera de Javier. Se detuvo al final del pasillo, aferrándose a la pared. Dudó por un momento, pero la preocupación por su madre la impulsó a avanzar. Al acercarse a la puerta de la habitación, escuchó a Javier gritando con furia: ¿crees que puedes negarte? Firma esto ahora mismo o ya sabes lo que pasará. La voz de Lucía sonaba entrecortada: Javier, por favor, no puedo. Clara contuvo la respiración y miró a través de la rendija de la puerta. Lo que vio la dejó helada. Javier estaba frente a su madre, con el rostro rojo de ira y un puñado de papeles en la mano. Lucía estaba sentada en la cama, con los ojos llenos de lágrimas. Clara retrocedió un paso, pero accidentalmente pisó una bata que estaba en el pasillo. El pequeño ruido resonó como un trueno en la noche. Javier se giró bruscamente, con una mirada cortante como un cuchillo que se clavó en Clara. Javier se quedó quieto por un instante, con los ojos clavados en Clara, que estaba petrificada en el umbral de la puerta. El ambiente parecía congelado. Lucía, alarmada, se giró rápidamente y vio a su hija con el rostro lleno de pánico. Clara, tú. Comenzó Lucía, pero no pudo terminar antes de que Javier caminara hacia la puerta. ¿Desde cuándo llevas ahí?, preguntó con una voz que cortaba como el filo de un cuchillo. Clara retrocedió, con las piernas temblorosas. Yo no. Javier se acercó y le agarró la muñeca con fuerza, arrastrándola hacia el interior de la habitación. Escuchar las conversaciones de los adultos es una mala costumbre, niña. No, Javier. No le hagas daño, gritó Lucía, levantándose rápidamente para intentar liberar a Clara. Pero Javier la empujó con fuerza, haciéndola caer sobre la cama. Se inclinó hacia Clara, acercando su rostro al de ella, y con una voz baja y amenazante, dijo: escucha bien, Clara. Si dices una sola palabra de esto a alguien, te juro que tu madre lo pagará caro. ¿Entendido? Clara rompió en llanto, asintiendo frenéticamente, sin poder decir nada. Lárgate de aquí, rugió Javier. Clara salió corriendo de la habitación, con el corazón desbocado. Se encerró en su cuarto, abrazando su almohada mientras lloraba desconsoladamente. Estaba tan asustada que no podía pensar con claridad. A la mañana siguiente, Clara despertó con los ojos hinchados. Un rayo de luz se filtraba por las cortinas, cegándola por un momento. Un suave golpeteo en la puerta interrumpió el silencio. Clara, baja a desayunar, dijo Lucía con voz tenue. Clara no respondió. No quería ver a Javier. No quería escuchar una sola palabra de él. Clara. La voz de Lucía se quebró. Finalmente, Clara se levantó a regañadientes y bajó a la cocina. Javier estaba sentado, tomando café con una expresión fría. Lucía servía el desayuno en silencio, con ojeras visibles. La tensión llenaba el ambiente. Come, ordenó Javier sin siquiera mirarla. Clara bajó la mirada, sin tocar su plato. Javier golpeó la mesa con la taza. Te dije que comas. Lucía intervino rápidamente. No se siente bien, déjala descansar un poco. Javier lanzó una mirada gélida a Lucía y luego se levantó. Me voy. Y no me obligues a recordarte lo que hablamos anoche. Subrayó la última frase con una mirada hacia Clara antes de salir de la casa, cerrando la puerta con fuerza. Lucía se sentó junto a Clara, tomando su mano. Clara, lo siento mucho, dijo con voz temblorosa. Clara retiró su mano, con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Por qué no nos vamos, mamá? Lucía se detuvo en seco, bajó la cabeza. Yo no puedo. Por la tarde, Clara estaba sentada en su habitación, mirando fijamente su viejo teléfono. Quería llamar a alguien, pero no sabía a quién. Su abuela Isabel no había venido a visitarla en mucho tiempo. Clara extrañaba a su abuela, sus cálidos abrazos y los cuentos de hadas que solía contarle. Una idea cruzó su mente. Clara abrió la puerta de su cuarto con cuidado y bajó al salón.
Lucía estaba limpiando, con un rostro visiblemente cansado. Javier no había llegado aún. Esta era su oportunidad. Mamá, yo quiero llamar a la abuela Isabel, murmuró Clara. Lucía se sobresaltó y se giró hacia ella. No, Clara. No llames a tu abuela. ¿Por qué no?, preguntó Clara, desconcertada. Lucía mordió su labio, con los ojos llenos de lágrimas. Javier no quiere que hablemos con ella. Clara quedó atónita. ¿Por qué? Es tu mamá. Lucía no respondió. Se dio la vuelta y se limpió las lágrimas. Clara apretó los puños, sintiendo que su corazón se encogía. Esa noche, Clara no pudo dormir. El tic-tac del reloj resonaba en la habitación oscura. Estaba acostada, con los ojos abiertos de par en par. No puedo quedarme aquí, pensó Clara. Las imágenes de Javier amenazando a su madre y a ella misma se repetían en su mente. Clara se levantó en silencio, se puso un abrigo y abrió la puerta de su cuarto con mucho cuidado. La oscuridad cubría el pasillo. Avanzó con pasos ligeros hacia las escaleras. La puerta principal estaba cerrada con llave. Clara buscó en el cajón al lado de la entrada. Allí estaba la llave, silenciosa. El clic de la cerradura sonó como un susurro en la noche. La puerta se abrió, y una ráfaga de viento frío la golpeó, haciéndola estremecer. Pero no se detuvo. Clara salió de la casa rápidamente, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. La noche en Madrid era gélida. Clara se encogió dentro de su delgado abrigo, mientras sus pequeños pies pisaban las frías aceras. No sabía a dónde iba, solo sabía que debía alejarse de allí. Las luces de las farolas alargaban su sombra. Caminaba en silencio, escuchando solo el viento que soplaba en sus oídos. Tengo que encontrar a la abuela, ella ayudará a mamá, se dijo a sí misma. El camino hacia la casa de Isabel no era muy largo, pero para Clara parecía interminable. La oscuridad envolvía todo, las casas permanecían en silencio. De repente, un ruido extraño se escuchó detrás de ella. Clara se giró, asustada. Clara. Una voz familiar rompió el silencio. Clara se dio la vuelta y vio al señor Gregorio, el vecino que vivía cerca de su casa. Era un hombre mayor que siempre llevaba un sombrero marrón. Señor Gregorio. Susurró Clara, temblando. ¿Qué haces aquí a estas horas? Hace mucho frío, dijo él, acercándose preocupado. Clara bajó la cabeza, las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Yo quiero ir a casa de mi abuela Isabel. El señor Gregorio la miró con una expresión seria. ¿Tu abuela? Ella vive al otro lado de la ciudad. ¿Estás caminando sola? Clara no respondió, solo asintió. El señor Gregorio suspiró. Súbete, te llevaré. No es seguro que estés sola con este frío. Clara dudó un momento, pero luego asintió. Se subió a la vieja bicicleta del señor Gregorio. No importaba lo que pasara, tenía que llegar a donde estaba su abuela. En la bicicleta, Clara se aferró a su mochila, encogida por el frío. El viento helado azotaba su cara, colándose a través de su abrigo delgado. Las débiles luces de las farolas apenas iluminaban el camino, mientras el crujido de las ruedas resonaba en la calle desierta. El señor Gregorio pedaleaba despacio, girando la cabeza de vez en cuando para mirarla. Clara, ¿estás segura de que quieres ir con tu abuela? Ya es muy tarde, ¿no tienes miedo? Su voz sonaba preocupada. Clara mordió su labio y respondió con un hilo de voz, no puedo quedarme en casa. Mi mamá está en peligro. El señor Gregorio se detuvo por un momento, su mirada reflejaba inquietud. ¿Qué dices? ¿Javier le ha hecho algo a tu mamá? Clara no respondió, bajó la mirada. No se atrevía a hablar, recordando las amenazas de Javier. El señor Gregorio suspiró. Está bien. Hablemos cuando lleguemos a casa de tu abuela. Pero recuerda, si necesitas ayuda, dímelo, no tengas miedo. Clara apretó sus puños. No sabía si tendría el valor de contar todo lo que estaba pasando, pero al menos debía llegar con su abuela Isabel.
Después de más de media hora pedaleando, finalmente llegaron frente a la pequeña casa de Isabel. Aunque sencilla, la casa siempre irradiaba una calidez que Clara añoraba. La luz amarilla de la ventana brillaba en la fría noche, ofreciendo un refugio en la oscuridad. «Baja. Yo esperaré aquí», dijo el señor Gregorio con una sonrisa amable. Clara asintió ligeramente y se acercó a la puerta. Tocó suavemente, el sonido resonando en el silencio. Después de un momento, la puerta se abrió y apareció Isabel. Era una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un moño y un rostro amable pero decidido. «Clara». Isabel la miró sorprendida. «Dios mío, ¿qué haces aquí a estas horas?». Clara se echó a llorar y se lanzó a los brazos de su abuela. «Abuela, tengo miedo». Isabel la abrazó con fuerza y cerró la puerta rápidamente. «Tranquila, hija. Ven, siéntate. Voy a prepararte un vaso de leche caliente». Clara temblaba mientras se sentaba en el sofá. Isabel regresó pronto con una taza de leche caliente y se la entregó. «Toma, bebe. Ahora dime qué ha pasado». Clara sostuvo la taza, sintiendo el calor en sus manos frías, pero no podía hablar. Las lágrimas seguían cayendo. El miedo a Javier aún la atormentaba. Isabel acarició suavemente el cabello de Clara. «No tengas miedo, cariño. Ahora estás conmigo. Nadie te hará daño aquí». Clara levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. «Abuela, mi mamá, está en peligro». Isabel apretó las manos de Clara, con una mirada firme. «¿Qué ha hecho Javier? Dime todo». Clara guardó silencio, negando con la cabeza. No era que no quisiera hablar, sino que temía que Javier lastimara a su madre. Pero la mirada decidida de Isabel le transmitía una sensación de seguridad. «No te preocupes, mi niña. Yo protegeré a ti y a tu madre. Por ahora, descansa. Mañana hablaremos más». Clara, agotada, asintió. Aunque la preocupación por su madre seguía presente, sentía un alivio al estar junto a su abuela. Clara se despertó con los primeros rayos de sol que atravesaban la ventana. Estaba acostada en una pequeña cama cálida y el olor a pan tostado y leche caliente llenaba la habitación. Bajó lentamente las escaleras y encontró a la abuela Isabel ocupada en la cocina. «¿Ya te levantaste, Clara?». La abuela Isabel se giró y le sonrió con dulzura. «He preparado el desayuno para ti». Clara asintió levemente, pero sus ojos aún reflejaban tristeza. La abuela Isabel acercó una silla para que Clara se sentara. «Come algo, cariño. Después, hablaremos». Clara comió en silencio, con el corazón todavía cargado de preocupaciones. No sabía cómo empezar a explicar lo que estaba pasando. Javier era como una sombra gigantesca que oscurecía la vida de su madre y la suya. De repente, sonó el timbre de la puerta. La abuela Isabel frunció el ceño y dejó el paño de cocina sobre la mesa. «¿Quién será a estas horas?». Clara se sobresaltó, sintiendo su corazón acelerarse. Temía que Javier ya supiera que había huido. La abuela Isabel fue a abrir la puerta. Frente a ella estaba el señor Gregorio. «Buenos días, Isabel». «Vine a ver cómo está Clara», dijo el señor Gregorio con una sonrisa amable. La abuela Isabel lo invitó a entrar. «Menos mal que usted la ayudó anoche. Si no, no sé qué podría haber pasado». El señor Gregorio se sentó en una silla, mirando a Clara. «¿Estás bien, niña?». Clara asintió tímidamente. «¿Ya te contó algo?», preguntó el señor Gregorio en voz baja. La abuela Isabel negó con la cabeza. «Todavía está asustada. Pero sospecho que esto es algo muy grave». El señor Gregorio suspiró. «Javier no es un hombre decente. He escuchado murmullos de los vecinos sobre él, pero nadie se atreve a decir nada». La abuela Isabel apretó los labios, con la mirada llena de determinación. «Si ese hombre ha lastimado a Lucía o a Clara, no me quedaré de brazos cruzados». Al escuchar estas palabras, Clara sintió una chispa de esperanza en su corazón. Su abuela y el señor Gregorio eran las únicas personas en las que podía confiar en ese momento.
Después del desayuno, la abuela Isabel tomó la mano de Clara, con una mirada suave pero firme. Clara, no voy a presionarte, pero necesito saber qué está pasando para poder ayudar a tu mamá. ¿Confías en mí? Clara vaciló. Los ojos cálidos y decididos de la abuela Isabel eran muy diferentes a la mirada fría y amenazante de Javier. Apretó la mano de su abuela y respondió con la voz temblorosa. Abuela, tengo miedo. Pero, te lo contaré. Clara apretó con fuerza la mano de su abuela mientras las lágrimas comenzaban a brotar de nuevo. Bajó la cabeza, con los labios temblando, pero hizo un esfuerzo por hablar. Javier obligó a mi mamá a firmar unos papeles. No sé qué eran, pero él la golpeó. La voz de Clara se quebró y las lágrimas rodaron por sus mejillas. La abuela Isabel quedó atónita, sus ojos se oscurecieron de preocupación. Sus manos temblaron ligeramente, pero las apretó con fuerza para transmitirle calidez y apoyo a Clara. El señor Gregorio, sentado cerca, tenía el rostro serio y los ojos llenos de inquietud. ¿Qué has dicho? ¿Javier golpeó a tu mamá? Preguntó la abuela Isabel, con la voz ronca. Clara asintió con la cabeza. Él la obligó a firmar unos papeles. Mi mamá no quería, y entonces, él la golpeó. Yo lo vi todo, pero estaba demasiado asustada para hacer algo. La abuela Isabel respiró profundamente para contener su enojo. ¿Papeles? ¿Crees que podrían ser relacionados con la casa? El señor Gregorio intervino con tono sereno. Si son documentos de transferencia de propiedad, probablemente Javier está planeando quedarse con todo. La abuela Isabel se levantó de golpe. Debo ir a ver a Lucía inmediatamente. Clara, alarmada, agarró el brazo de su abuela. No, abuela. Javier hará daño a mamá. Él me amenazó. Dijo que si le contaba a alguien, haría sufrir a mi mamá aún más. La abuela Isabel se agachó frente a Clara y tomó sus pequeños hombros entre sus manos. Escúchame, Clara. No permitiré que ese hombre te haga daño ni a ti ni a tu mamá. Pero necesito saber más para poder ayudar. ¿Recuerdas cómo eran esos papeles? Clara negó con la cabeza, mientras las lágrimas seguían cayendo. No los vi bien. Solo lo escuché gritar mientras mamá lloraba. El señor Gregorio suspiró. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Isabel, ¿qué tal si llamamos a la policía? La abuela Isabel reflexionó un momento antes de negar con la cabeza. Aún no. No tenemos pruebas concretas. Javier es astuto, lo negará todo. Necesitamos pruebas claras para que las autoridades puedan intervenir. Clara levantó la mirada, con un destello de esperanza en sus ojos. Entonces, ¿qué podemos hacer, abuela? La abuela Isabel pensó en silencio por un momento. Lucía no puede enfrentarse a Javier sola. Pero conozco a un abogado, el señor Ernesto. Lo llamaré para pedirle consejo. El señor Gregorio asintió. Buena idea. Ernesto es muy bueno, sabrá cómo manejar esto. La abuela Isabel se levantó y fue hacia el teléfono. Antes de marcar, se giró hacia Clara, su voz firme pero llena de ternura. Quédate tranquila, cariño. Haré todo lo que esté en mis manos para protegerte a ti y a tu mamá. Mientras tanto, en la casa de Lucía, el ambiente se había vuelto aún más tenso. Javier estaba sentado en su despacho, con un cigarrillo medio consumido entre los dedos, sus ojos fijos en un papel que Clara había dejado olvidado en la mesa. Era un pequeño trozo de papel donde Clara solía garabatear, pero esta vez contenía una frase escrita con letra temblorosa: tengo que buscar a la abuela Isabel. Javier esbozó una sonrisa de desprecio y apagó el cigarrillo en el cenicero. ¿Esa mocosa cree que puede escapar de mí? Se levantó y se dirigió al dormitorio, donde Lucía estaba sentada en el borde de la cama, pálida y con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Dónde está Clara?, preguntó Javier con voz cortante. Lucía se sobresaltó. Debe estar en su habitación. No. No está ahí. Javier se acercó, su mirada fría y penetrante. ¿Crees que puede huir de mí? ¿Acaso le has enseñado a rebelarse contra mí? Lucía comenzó a temblar.
No, no sé nada de eso. Javier soltó una risa amarga, con una expresión de crueldad en sus ojos. Será mejor que no hagas nada, estúpido. ¿O sabes cuáles serán las consecuencias? Lucía bajó la mirada, con lágrimas rodando por su rostro. Se sentía completamente impotente, sin saber cómo proteger a su hija y a sí misma. De vuelta en la casa de la abuela Isabel, ésta regresó al salón después de hablar con el abogado Ernesto. Su expresión era más serena pero decidida. Ernesto dijo que necesitamos pruebas contundentes. Vendrá esta tarde para discutir qué podemos hacer. Dijo con firmeza. El señor Gregorio asintió. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La abuela Isabel reflexionó. Javier no se quedará tranquilo al saber que Clara se fue. Intentará silenciar cualquier evidencia. Tenemos que actuar rápido. Clara levantó la mirada. Abuela, recuerdo que Javier siempre se encierra en su despacho. Tal vez los documentos que obligó a mamá a firmar estén allí. La abuela Isabel asintió lentamente. Si es así, necesitamos encontrar esos papeles. Pero Lucía está bajo su control, no será fácil acceder a ellos. El señor Gregorio comentó de repente, tal vez debería regresar a casa de Lucía. Puedo fingir que paso a visitarla para ver cómo están. La abuela Isabel reflexionó un momento antes de asentir. Pero debe tener cuidado, Javier es muy peligroso. Clara tomó la mano de su abuela, con los ojos llenos de preocupación. Abuela, tengo miedo de que algo le pase al señor Gregorio. El señor Gregorio sonrió y acarició la cabeza de Clara. No te preocupes, niña. Sé lo que hago. Javier no podrá hacerme nada. El cielo comenzó a teñirse de tonos anaranjados mientras el día llegaba a su fin. Clara se sentó acurrucada en un rincón del sofá, con la mirada perdida en el horizonte. Extrañaba a su madre y no dejaba de preocuparse por lo que podría estarle sucediendo. La abuela Isabel se acercó y le puso una mano en el hombro. Todo estará bien, mi amor. Has sido muy valiente. Clara asintió ligeramente, pero su corazón seguía cargado de inquietud. Sabía que la batalla apenas comenzaba. El señor Gregorio caminaba lentamente por la calle vacía hacia la casa de Lucía. La tarde era fría, y un ligero viento soplaba, trayendo consigo una sensación de intranquilidad. Sabía que debía proceder con precaución, pues Javier no era alguien fácil de enfrentar. Sin embargo, no podía quedarse de brazos cruzados mientras Clara y Lucía vivían atrapadas en el miedo. Al llegar cerca de la casa, Gregorio observó a su alrededor. La casa estaba completamente silenciosa, con las cortinas cerradas y sin un solo rayo de luz que escapara al exterior. Subió los escalones del porche y golpeó la puerta. Toc, toc, toc. Después de unos momentos, la puerta se entreabrió. Javier estaba de pie frente a él, con la mirada afilada. ¿A quién busca?, preguntó Javier, con un tono que dejaba entrever su molestia. Gregorio mantuvo una expresión serena. Hola, Javier. Solo pasaba a ver cómo están Lucía y Clara. Esta mañana noté que Clara parecía estar algo mal. Javier entrecerró los ojos. Se preocupa demasiado, ¿no le parece? Gregorio no se dejó intimidar. Solo me preocupo por mis vecinos. ¿Está Lucía en casa? Javier bloqueó la puerta con su cuerpo, mostrando una sonrisa desafiante. Está descansando. No quiere que la molesten. Gregorio apretó los labios, percibiendo claramente la amenaza en las palabras de Javier. Mantuvo la calma en su voz. Bueno, cuando tenga un momento, dígale que me llame. Javier asintió ligeramente, con una mirada gélida. Se lo diré. La puerta se cerró de golpe. Gregorio permaneció allí por un instante, suspirando con resignación. En ese momento, no podía hacer más. Javier tenía todo bajo su control. En casa de Isabel, Clara estaba sentada junto a la ventana, observando la calle vacía. Esperaba ansiosa noticias del señor Gregorio. La abuela Isabel, mientras tanto, estaba en la mesa llamando a Ernesto por teléfono. Ernesto, envié a alguien a revisar la situación, pero no pudo acercarse a Lucía.
¿Qué debemos hacer ahora? Del otro lado de la línea, Ernesto respondió con un tono grave. Isabel, si Javier está obligando a Lucía a firmar documentos de transferencia de propiedad, necesitamos pruebas. Contactaré a un detective privado para que lo vigile. La abuela Isabel asintió. Hazlo rápido, Ernesto. Estoy preocupada por Lucía y Clara. Ernesto trató de calmarla. Me encargaré de eso. Solo asegúrate de mantener a Clara a salvo. Clara, al escuchar la conversación, se giró hacia su abuela. Abuela, ¿quién es el detective? La abuela Isabel acarició el cabello de Clara. Es alguien que nos ayudará a encontrar pruebas contra Javier. No te preocupes, cariño. Clara asintió suavemente, pero su corazón seguía lleno de angustia por su madre. Esa noche, Javier estaba en su despacho revisando documentos. Frunció el ceño al recordar la mirada asustada de Clara cuando la había amenazado. No podía permitir que la situación se le saliera de las manos. Lucía entró en la habitación con un vaso de agua en la mano. Aquí tienes, toma un poco de agua. Javier la miró de reojo, su tono frío y distante. ¿Qué estás tratando de hacer, Lucía? ¿Quieres causarme más problemas? Lucía tembló ligeramente y bajó la mirada. Solo quiero que no le hagas daño a Clara. Javier golpeó con fuerza la mesa. ¿Dónde está la niña? ¿A dónde se fue? Lucía retrocedió aterrorizada. Yo no lo sé. Javier apretó los dientes. Si no cooperas, no puedo garantizar la seguridad de nadie. Lucía comenzó a llorar. Por favor, no le hagas nada a mi hija. Firmaré lo que quieras, pero no la lastimes. Javier sonrió con desdén. Ahora sí estás empezando a entender. A la mañana siguiente, el señor Gregorio regresó a la casa de Isabel con el rostro lleno de preocupación. Isabel, no pude acercarme a Lucía. Javier tenía la casa cerrada por completo y no dejó que nadie entrara. La abuela Isabel suspiró. Ya contacté al detective. Él nos ayudará a seguir a Javier. Gregorio asintió. Javier tiene todo bajo su control. No será fácil derribarlo. Clara estaba sentada en silencio, con la mirada perdida en el vacío. Ya no podía soportar más la situación. Abuela, tengo que volver a casa para salvar a mamá. No puedo quedarme aquí para siempre, dijo Clara con firmeza. La abuela Isabel tomó sus manos. No, Clara. Volver ahora es demasiado peligroso. Déjanos a los adultos encargarnos de esto. Clara comenzó a llorar. Pero mi mamá está siendo obligada. No hay nada que pueda hacer. El señor Gregorio se inclinó hacia ella. Has hecho mucho, Clara. Ahora, déjanos a nosotros. La abuela Isabel la miró con ternura. Confía en mí, cariño. No permitiré que Javier le haga daño a tu mamá. Por la tarde, Ernesto llegó a la casa de Isabel. Era un hombre de mediana edad, con una apariencia tranquila pero decidida. Isabel, ya contraté al detective. Pronto tendremos información. Isabel asintió. Bien. Tenemos que actuar rápido antes de que Javier haga algo más. Ernesto se sentó, pensativo. Si Lucía está siendo forzada a firmar documentos, necesitamos pruebas de coerción. Una grabación o evidencia directa será crucial. Isabel reflexionó. Lucía no puede hacerlo sola. Necesitamos encontrar una forma de ayudarla. Ernesto asintió. Organizaré algo, pero Javier es muy cauteloso. Clara escuchó las discusiones en silencio, sintiéndose impotente pero entendiendo que solo con paciencia podrían salvar a su madre. En la penumbra de la habitación cerrada, Lucía estaba sentada en el borde de la cama, con las manos apretadas y la mirada perdida. Una voz resonó detrás de ella. Piénsalo bien, Lucía. Si firmas aquí, todo terminará. Lucía levantó la vista y vio a Javier sosteniendo un montón de papeles, con una sonrisa fría en el rostro. Solo una firma, Lucía. Lucía sacudió la cabeza lentamente, con lágrimas rodando por sus mejillas.
pero sabía que su negativa solo haría que Javier se volviera más peligroso. Sentada en el suelo, con las manos temblorosas agarrando el borde de su falda, Lucía tenía la mirada perdida en el montón de papeles frente a ella. Javier colocó el bolígrafo sobre la mesa con un gesto frío y calculador. ¿Qué estás esperando? Su voz siseó entre los dientes apretados y su mirada era tan gélida como una navaja. Solo tienes que firmar aquí y todo quedará solucionado. Lucía bajó la cabeza y las lágrimas continuaron cayendo por su rostro. Ya lo tienes todo. ¿Qué más puedes querer de mí? Javier soltó una carcajada sarcástica mientras se acercaba a ella. Se inclinó, mirándola directamente a los ojos. ¿Todo? Todavía no tengo el control total de esta casa. Y sabes que no me gusta compartir nada. Lucía negó débilmente con la cabeza. No puedo hacerlo. Esta es la casa de Clara y mía. Paf. El sonido de la bofetada resonó en la habitación. Lucía cayó al suelo, con la mejilla ardiendo por el golpe. Desde arriba, Javier la miraba con desprecio. ¿Crees que tienes opción? Si no firmas, te aseguro que tú y la niña se quedarán sin nada. Su voz era un gruñido amenazante. Lucía se llevó la mano al rostro, con lágrimas corriendo sin parar. Pero, en el fondo de sus ojos, había una chispa de determinación. Sabía que no podía rendirse. En casa de la señora Isabel, Clara estaba acurrucada en un sillón, con la mirada perdida. Afuera, el cielo ya se oscurecía, pero su corazón seguía intranquilo. Isabel le puso una mano en el hombro, hablándole con voz suave pero firme. Clara, tienes que confiar en nosotros. Vamos a salvar a tu mamá. Ernesto ya tiene un plan. Ernesto entró desde la sala, con el teléfono en la mano. Acabo de hablar con el detective. Descubrieron que Javier ha estado yendo al banco con frecuencia en los últimos días. Es muy probable que esté preparando algo relacionado con los bienes de Lucía. Isabel frunció el ceño. Tenemos que actuar rápido. No podemos dejar que complete esa transacción. Gregorio intervino. Debemos acercarnos a Lucía, al menos para sacarla de esa casa. Ernesto asintió. Es cierto. Pero Javier está siempre encima de ella. No será fácil. De repente, Clara levantó la cabeza, con un destello de esperanza en los ojos. Abuela, mamá siempre guarda un teléfono viejo en el cajón de su tocador. La he visto usarlo para llamar a mi tía Sofía cuando Javier no está en casa. Isabel apretó la mano de Clara. Muy bien, Clara. Si podemos comunicarnos con Lucía a través de ese teléfono, ella podría avisarnos. Ernesto asintió y rápidamente sacó su teléfono. Déjame intentarlo. Marcó el número que Clara recordaba. Cada tono que sonaba hacía que la tensión en la habitación aumentara. En la habitación sofocante, Lucía estaba sentada en el suelo, con la mirada perdida mientras Javier caminaba de un lado a otro con el montón de papeles en las manos. De repente, un leve zumbido provino del cajón de su tocador. Lucía se sobresaltó, sus ojos reflejando el miedo. Miró a Javier de reojo, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Él seguía murmurando algo, aparentemente ajeno al sonido. Con cautela, Lucía se arrastró hacia el cajón, lo abrió ligeramente y vio el teléfono vibrando. Rápidamente, presionó el botón para contestar y lo llevó a su oído. Hola. Su voz temblaba. Lucía. Soy Ernesto. La señora Isabel y Clara están a salvo. Escucha bien, tienes que salir de ahí de inmediato. Lucía comenzó a llorar, sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono. No puedo. Javier no me dejará ir. Tranquilízate, Lucía. ¿Hay alguna forma de que puedas darnos una señal de auxilio? Avisaremos a la policía. Ernesto hablaba con urgencia. Lucía miró hacia Javier y susurró, en su despacho tiene una caja fuerte. Creo que los documentos están ahí. Perfecto. Mantén la calma. Voy a contactar a la policía y al detective ahora mismo. No estás sola. Lucía apretó los labios y cerró los ojos con fuerza, aferrándose al teléfono.
Por favor, salven a mi hija. Haremos todo lo posible, afirmó Ernesto antes de colgar. Ernesto volvió al salón con una expresión decidida. Lucía confirmó que Javier tiene los documentos en una caja fuerte. Llamaré a la policía ahora mismo. Isabel apretó los puños. No podemos esperar más. Gregorio se levantó de golpe. Iré contigo a la comisaría. No hay tiempo que perder. Ernesto asintió y ambos salieron de la casa apresuradamente. Isabel miró a Clara, acariciándole el cabello con ternura. Tranquila, Clara. Pronto tu mamá estará fuera de peligro. Clara asintió, con lágrimas cayendo de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. En la casa oscura, Javier entró en la habitación y vio a Lucía sentada en silencio. Avanzó hacia ella con una mirada de sospecha. ¿Qué estabas haciendo?, preguntó con los ojos entrecerrados. Lucía se sobresaltó y negó rápidamente. No hacía nada. Javier se acercó aún más, su mirada penetrante. ¿Crees que soy estúpido? De un tirón, abrió el cajón del tocador. El teléfono ya no estaba ahí. Lucía lo había escondido bajo la almohada justo a tiempo. Javier frunció el ceño, pero luego sonrió con desprecio. No intentes nada, estúpido. No te gustará lo que pase si lo haces. Lucía bajó la cabeza, ocultando su miedo, mientras rezaba en silencio. Afuera, las luces de los coches de policía iluminaban la oscuridad de la noche. Ernesto y Gregorio bajaron del coche, acompañados por dos agentes que se dirigieron rápidamente hacia la casa. Javier, de pie en el salón, escuchó el sonido de las sirenas y los golpes en la puerta principal. Su rostro palideció. «Maldita sea», murmuró, corriendo hacia su despacho. Lucía escuchó los ruidos, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Sabía que la oportunidad estaba cerca. Los golpes en la puerta principal resonaron con fuerza. «Policía. Abran la puerta de inmediato». Javier se quedó paralizado en medio de la sala, con el sudor cayendo por su frente. Sabía que su tiempo se estaba acabando. Lucía escuchó claramente las voces de los policías desde el dormitorio. Sus ojos brillaron con una chispa de esperanza. Apretó las manos, intentando mantener la calma. «Javier, abre la puerta». La voz del policía sonó nuevamente, firme y decidida. Javier apretó los dientes, sus puños cerrados con fuerza. Miró a su alrededor, buscando una forma de borrar cualquier rastro, pero ya era demasiado tarde. ¡Bam! La puerta principal se abrió de golpe. Dos policías uniformados entraron, seguidos por Ernesto y el señor Gregorio. Javier Rodríguez queda arrestado por violencia doméstica y coacción para transferir bienes. Levante las manos, ordenó uno de los policías con voz autoritaria. Javier se quedó paralizado. Balbuceó: ustedes no tienen pruebas. Esta es mi casa. Ernesto avanzó con una expresión fría. Lucía nos ha dado información sobre tus actos. Tenemos pruebas suficientes. Si te resistes, solo empeorarás las cosas. Javier apretó los dientes, sus ojos destilaban furia, pero sabía que no tenía salida. Uno de los policías se acercó y le colocó las esposas. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal. Lucía salió lentamente del dormitorio. Estaba temblando, pero su mirada era decidida. Al ver a Javier esposado, las lágrimas brotaron de sus ojos, no de miedo, sino de alivio. Clara corrió desde detrás de Ernesto y se lanzó hacia su madre, abrazándola con fuerza. «Mamá». Clara sollozó. Lucía la abrazó con fuerza, sus lágrimas cayendo sin cesar. «Hija mía, lo siento tanto por no haberte protegido mejor». La señora Isabel se acercó y puso una mano sobre el hombro de Lucía. «Todo está bien ahora, Lucía. Esto ya pasó. Nadie volverá a lastimarlas». Lucía, conmovida, miró a Isabel con ojos llenos de gratitud. Los policías escoltaron a Javier fuera de la casa. Aunque esposado, su mirada seguía cargada de odio. «No crean que han ganado.
Esto no termina aquí. Gritó, pero sus palabras se desvanecieron en la nada. Tras la detención de Javier, la casa, antes oscura y opresiva, comenzó a llenarse de luz. Los rayos del sol atravesaron las ventanas, disipando las sombras que habían pesado sobre ella durante tanto tiempo. Lucía estaba sentada en la sala de estar, sus manos aún temblaban ligeramente. Frente a ella, Ernesto colocó un montón de papeles sobre la mesa. Lucía, estos son los documentos que Javier te obligaba a firmar. Por suerte, no llegó a completar los trámites. La policía los ha confiscado como evidencia. Lucía miró los papeles, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No sé cómo agradecerles. Ernesto sonrió levemente. Lucía, lo más importante es que tú y Clara están a salvo. Ahora necesitas descansar y recuperar fuerzas. Clara, sentada junto a su madre, levantó la cabeza y preguntó, «Mamá, ahora ya no tendremos que tener miedo, ¿verdad?» Lucía abrazó a su hija con fuerza y respondió con una voz más firme que nunca. «No, mi amor. Te lo prometo, ya no tendremos que tener miedo». La señora Isabel, sentada cerca, tomó la mano de Lucía. «Por ahora, ustedes dos deberían quedarse en mi casa. Esta casa guarda demasiados recuerdos dolorosos». Lucía asintió suavemente. «Sí, mamá». El señor Gregorio sonrió amablemente. «Si necesitan algo, no duden en llamarme. Estaré encantado de ayudar». Clara miró a Gregorio con ojos llenos de gratitud. «Gracias, señor Gregorio. Si no fuera por usted, no sé qué habríamos hecho». Gregorio acarició la cabeza de Clara con una sonrisa cálida. «Eres muy valiente, Clara. Tú salvaste a tu mamá». Una semana después, Javier permanecía detenido y esperaba juicio. La policía encontró numerosas pruebas de que había estafado y usurpado propiedades de varias personas más. Lucía y Clara se mudaron a la casa de la señora Isabel. Aunque más pequeña, era cálida y acogedora, y pronto se llenó de risas y felicidad. Una mañana, los rayos suaves del sol entraron por la ventana de la cocina. Lucía preparaba té mientras Clara, sentada en la mesa, dibujaba con entusiasmo. «Mamá, ¿qué vamos a hacer hoy?», preguntó Clara, con ojos brillantes de alegría. Lucía se giró con una sonrisa. «Estaba pensando en llevarte al parque. La abuela Isabel dice que las flores están hermosas por allá». «¿De verdad? Quiero subirme al columpio también», exclamó Clara, aplaudiendo emocionada. La señora Isabel entró desde el jardín, llevando una canasta de frutas frescas. «Hoy hace un día precioso. Terminen de alistarse y llevaré algunos bocadillos para el parque». «Sí, quiero ir», gritó Clara emocionada. Lucía sonrió, con los ojos llenos de paz. «Sí, hoy será un día de familia». En un rincón del parque, 3 generaciones compartían un día especial. Clara corría y jugaba, con sus risas resonando por todo el lugar. Lucía estaba sentada en un banco, observando a su hija y a su madre con una sensación de gratitud infinita. «Finalmente, todo ha terminado», murmuró Lucía. La señora Isabel, sentada a su lado, sonrió. «Y este es un nuevo comienzo para nosotras». Los rayos del sol atravesaron las ramas de los árboles, brillando como una bienvenida a una nueva vida de paz. Clara se giró y agitó la mano. «Mamá, abuela. Vengan a jugar conmigo». Lucía rió suavemente, poniéndose de pie y tomando la mano de Isabel. «Vamos, mamá. Hoy es un día para ser felices». Una mañana fresca en casa de la señora Isabel comenzaba con el canto alegre de los pájaros en el jardín. La luz dorada del sol atravesaba suavemente la ventana, iluminando la acogedora cocina. Lucía estaba preparando el desayuno, mientras Clara, con una cara radiante, pintaba sentada en la mesa. «Mamá, ¿qué vamos a hacer hoy?», preguntó Clara levantando la cabeza, con los ojos llenos de alegría. Lucía se volteó y sonrió. «Tengo planeado llevarte al parque». La señora Isabel dijo que las flores allí están hermosas. Clara dio un grito de alegría y aplaudió emocionada. «¿De verdad, mamá?
quiero jugar en el columpio también. La señora Isabel entró desde el jardín con una canasta de frutas frescas en la mano. Hoy el día está precioso. Prepárense ustedes dos. Yo haré unas galletas para llevar. Lucía miró a su madre con ojos llenos de gratitud. Gracias, mamá. Es gracias a ti que Clara y yo hemos recuperado esta paz. La abuela Isabel acarició suavemente el hombro de Lucía. Hija, tú y Clara merecen ser felices. Olvida las penas del pasado, ¿sí? Mientras tanto, en la comisaría, Javier estaba sentado en la sala de interrogatorios, con el rostro demacrado y una mirada confusa. Frente a él estaba el inspector Miguel, un hombre de mediana edad con una mirada penetrante. Javier Rodríguez, hemos reunido suficientes pruebas de tus actos de violencia y coacción para la transferencia de bienes. ¿Tienes algo que alegar? Miguel habló con frialdad. Javier esbozó una sonrisa amarga y se recostó en la silla. No tienen nada contra mí. Lucía firmó esos documentos voluntariamente. Miguel esbozó una ligera sonrisa sarcástica. ¿Crees que somos ingenuos? Hemos encontrado una grabación en el teléfono de Lucía que documenta toda la conversación entre tú y ella. Ya no tienes escapatoria. Javier se quedó atónito, su rostro palideció. Miguel continuó, además, hemos descubierto que has cometido múltiples fraudes financieros en el pasado. Todo ha sido verificado. Tendrás que enfrentarte a muchos cargos. Javier apretó los puños con fuerza, pero no dijo nada más. Sabía que había perdido completamente. De vuelta con Lucía y Clara, las tres estaban en el parque. El aire era fresco y puro, y una suave brisa traía consigo el aroma de las flores. Clara corría y saltaba alegremente, su risa resonaba por todo el lugar. Lucía estaba sentada en un banco, observando a su hija, con el corazón lleno de felicidad. Ha pasado por tanto. Solo espero que Clara pueda tener una vida llena de alegría a partir de ahora, dijo Lucía en voz baja. La abuela Isabel sonrió. Ya no tienes que preocuparte. Todo ha terminado. Concéntrate en los días tranquilos que tienes por delante. Lucía sintió con firmeza. Lo intentaré. No quiero que el pasado siga persiguiéndonos. Clara corrió hacia ellas, emocionada, y tiró de la mano de su madre. Mamá, abuela. Vengan a jugar conmigo. Lucía rió suavemente y tomó la mano de Clara. Vamos, mamá. No podemos dejar que Clara juegue sola. Las tres disfrutaron de un tiempo precioso juntas, sus risas llenaron el aire mientras el parque se convertía en un lugar de verdadera felicidad. Esa tarde, Ernesto visitó la casa de la abuela Isabel. Traía consigo una carpeta de documentos y una expresión serena pero decidida. Lucía, tengo buenas noticias para ti, dijo mientras se sentaba. Lucía, algo nerviosa, se sentó frente a él. ¿De qué se trata, Ernesto? Ernesto abrió la carpeta y la colocó sobre la mesa. Javier ha sido formalmente acusado de múltiples cargos. Todos tus bienes están intactos. Y lo más importante, tendrá que enfrentar una sentencia severa por sus actos de violencia y fraude. Lucía soltó un profundo suspiro de alivio. Muchas gracias. No sé cómo expresar toda mi gratitud. Ernesto sonrió. Lucía, has soportado mucho. Ahora es el momento de vivir para ti y para Clara. Solo he hecho mi trabajo. La abuela Isabel intervino. Deberíamos organizar una pequeña celebración para darle la bienvenida a esta nueva etapa de nuestras vidas. Clara exclamó con alegría, sí, sí. Quiero pastel. Lucía rió y abrazó a su hija. Está bien, hoy mamá hará un pastel para ti. Esa noche, la pequeña casa estaba llena de luz y risas. En la mesa había pasteles recién horneados, frutas frescas y vasos de jugo refrescante. Clara, sentada en medio de la mesa, tenía los ojos brillantes de emoción. Mamá. Se siente como si estuviéramos viviendo en un cuento de hadas. Lucía sonrió y acarició el cabello de su hija. Y creo que este cuento tendrá un final feliz. La abuela Isabel levantó su vaso de jugo. Brindemos por los días de paz y felicidad.
Salud. Dijeron todos al unísono, mientras los vasos chocaban con un sonido cristalino. Lucía cerró los ojos por un momento, agradeciendo en silencio por los días de alegría que estaban por venir. Finalmente, la oscuridad había desaparecido, dejando paso a una cálida luz. En una celda oscura, Javier estaba sentado, con la mirada perdida en el vacío. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él confirmaba que no había escapatoria. «Ahora tendrás que pagar por todo», dijo el inspector Miguel antes de marcharse. Javier bajó la cabeza, sabiendo que lo había perdido todo, su poder, su libertad y la capacidad de hacer daño. Una semana después, la atmósfera en la casa de la abuela Isabel estaba llena de risas y alegría. Lucía estaba recuperando su tranquilidad, y Clara parecía más radiante que nunca, disfrutando de su nueva vida. Esa mañana, la luz del sol entró suavemente por las ventanas, llenando la casa de calidez. Lucía estaba sentada en la cocina, revisando los documentos que Ernesto había traído. Clara corría por la casa con un libro para colorear en la mano. «Mamá, ya terminé este dibujo». «Mira», exclamó Clara, mostrando una imagen de 3 mujeres tomadas de la mano bajo un cielo soleado. Lucía sonrió y acarició el cabello de su hija. «Es hermoso, cariño. Dibujaste a mamá, a la abuela y a ti, ¿verdad?». Clara asintió con entusiasmo. «Sí. Estamos en el parque. Y esta vez, nadie hará que llores, mamá». Lucía abrazó a su hija con ternura. «Te lo prometo, mi amor. Siempre te protegeré». La abuela Isabel entró desde el jardín con un cesto de flores frescas. «¿Qué hacen las dos que están tan felices?». Lucía levantó la mirada con una sonrisa. «Clara me ha regalado un dibujo precioso». «¿Y tú, mamá? ¿Qué traes?». La abuela Isabel sonrió con amabilidad. «He recogido algunas flores para decorar la mesa. Esta noche tenemos visita». Lucía frunció el ceño ligeramente sorprendida. «¿Visita? ¿Quién viene, mamá?». La abuela Isabel dejó el cesto sobre la mesa. «Ernesto vendrá. Dijo que tiene algo importante que contarte». Lucía asintió lentamente. «Debe ser sobre el caso de Javier». Isabel apretó suavemente la mano de Lucía. «Sea lo que sea, no tienes de qué preocuparte. Todo ha quedado atrás». Esa noche, la cálida luz amarilla llenaba la casa, creando un ambiente acogedor. Ernesto llegó impecablemente vestido, con una expresión tranquila y serena. «Buenas noches a todos. Traigo buenas noticias», anunció Ernesto al entrar. Lucía lo invitó a sentarse en la mesa del comedor. «Adelante, Ernesto. Estoy ansiosa por saber qué ha ocurrido». Ernesto abrió su maletín y colocó un documento sobre la mesa. «El juicio de Javier ya tiene fecha. Con todas las pruebas reunidas, enfrentará la pena máxima por los delitos de violencia, coacción y fraude». Lucía dejó escapar un suspiro de alivio. Por fin, tendrá que pagar por todo lo que hizo. Ernesto sonrió. «No solo eso. También hemos descubierto su implicación en otros fraudes. Sus bienes serán confiscados para indemnizar a las víctimas». Isabel asintió con calma. «Ese es el precio que deben pagar quienes desprecian la ley». Clara, aunque no entendía mucho sobre leyes, sonrió al ver la tranquilidad en el rostro de su madre y su abuela. Ernesto añadió, «Además, Lucía, tienes derecho a solicitar una orden de restricción contra Javier, incluso después de que cumpla su condena». Lucía respondió con firmeza, «Quiero hacerlo. No permitiré que tenga otra oportunidad de hacernos daño». Ernesto asintió. «Prepararé los documentos. No te preocupes, Lucía. Javier no podrá acercarse a ti ni a Clara». Lucía tomó la mano de Clara y le preguntó, «¿Estás tranquila ahora, cariño?». Clara asintió con una gran sonrisa. «Sí, mamá. Ya no tengo miedo». Un mes después, el juicio de Javier se celebró en un ambiente solemne. Lucía no tuvo que asistir, pero Ernesto la mantuvo informada. Javier fue sentenciado a 15 años de prisión por violencia doméstica, coacción y fraude financiero.
En la sala del tribunal, Javier permaneció en silencio, con la mirada vacía. Ya no había en él ni rastro de la arrogancia ni la frialdad que solía mostrar. Sus ojos reflejaban únicamente fracaso y arrepentimiento tardío. El juez leyó la sentencia con voz firme. Javier Rodríguez se le condena a 15 años de prisión por los delitos de violencia doméstica, coacción para la transferencia de bienes y fraude financiero. Todos sus bienes serán confiscados para compensar a las víctimas. Caso cerrado. La puerta de la sala del tribunal se cerró con fuerza, poniendo fin a la oscura etapa que Javier había causado. De vuelta con Lucía y Clara, sus vidas comenzaban a estabilizarse. Lucía recuperó su antiguo empleo en una pequeña empresa cercana a casa, mientras Isabel cuidaba de Clara con alegría. Esa tarde, las tres organizaron una pequeña fiesta en el jardín. Pasteles recién horneados, flores frescas y risas resonaban en el aire. Lucía levantó su vaso de jugo, con una sonrisa radiante. Brindemos por un nuevo comienzo lleno de esperanza. Isabel y Clara levantaron sus vasos también. Por una nueva vida. Clara abrazó a su madre y susurró, «Mamá, te quiero más que a nada en el mundo». Lucía, emocionada, estrechó a su hija entre sus brazos. «Y yo te quiero a ti, Clara. Nunca dejaré que nadie te haga daño otra vez». El atardecer cubrió el pequeño jardín con su luz cálida, como testimonio de un nuevo comienzo lleno de esperanza. Una tranquila mañana de fin de semana, Lucía, Clara e Isabel paseaban por el parque. El aire era fresco y los árboles susurraban suavemente con la brisa. Clara corría delante, riendo y disfrutando de su libertad. Lucía e Isabel se sentaron en un banco, observándola con ternura. ¿Lo ves, Lucía? Con determinación, todo sufrimiento puede superarse, dijo Isabel con calma. Lucía asintió, sonriendo. Lo he aprendido. Gracias a ti, a Ernesto y al señor Gregorio. Sin ustedes, no sé qué habría sido de nosotras. Isabel tomó la mano de Lucía. La familia es el refugio al que siempre podemos volver, hija. A lo lejos, Clara se dio la vuelta y las llamó con entusiasmo. Mamá, abuela. Vengan rápido. Lucía rió suavemente y se puso de pie. Vamos, mamá. Nos espera una nueva vida llena de luz. Isabel sonrió, tomó la mano de su hija y juntas caminaron hacia el cálido resplandor del sol. La historia de Lucía y Clara deja una profunda lección sobre el coraje y el poder del amor familiar. Ante la violencia y la amenaza, la perseverancia y la determinación para proteger a sus seres queridos las ayudaron a superar la adversidad. La solidaridad y el apoyo de la familia, los amigos y la justicia se convierten en la base para enfrentar el mal. La historia subraya que la justicia prevalece y que los buenos siempre encontrarán la felicidad que merecen. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.